¿Qué significa realmente ser adolescente hoy en día? Redes sociales, violencia, estereotipos, expectativas. La nueva miniserie Adolescencia de Netflix nos sumerge en una historia cruda y realista que expone las problemáticas que afectan a miles de jóvenes y personas en la actualidad. Desde el acoso y la presión social hasta la masculinidad tóxica y los micromachismos. Cada episodio de esta serie toca temas incómodos pero necesarios de discutir. Y en este video analizaremos capítulo por capítulo todas las situaciones que nos invitan a reflexionar sobre el mundo en el que crecemos y nos desarrollamos. Descubramos los mensajes sociales y ocultos detrás de adolescencia y el cómo debemos cuestionar todo esto que nos afecta en nuestra vida diaria. Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hablar de la nueva miniserie de Netflix Adolescence o Adolescencia, que no solo ha generado mucho de qué hablar por su increíble forma de estar grabada en un plano secuencia, que significa básicamente que no hicieron cortes a la hora de grabarlo. Entonces esto es muy importante, no solo porque se ve impresionante y requiere muchísimo trabajo, sino porque a nivel actoral genera emociones que una producción que hace bastantes cortes o tiene bastantes tomas no puede generar. Es una cuestión casi teatral esto, y es que pues claro, estás cargando la emoción y tienes muy internalizada como la situación, así que todo se ve mucho más fuerte, ¿no? Mucho más real, cosa que ayudó a que esta serie esté llegando a tantas personas y que tantas personas estén hablando de esto, porque realmente transmite muchísimas cosas que son muy necesarias de trabajar y de hablar hoy en día en la sociedad. Así que con eso sobre la mesa, empecemos con este análisis y vamos a ir capítulo por capítulo analizando de qué trata cada pedazo de la historia que nos narran en cada capítulo y todos los temas sociales que abarca uno por uno. Es realmente muy interesante ver el trabajo que hay de fondo y las historias que nos quieren contar. Así que con todo eso sobre la mesa, vamos a ello. Iniciemos con el primero, al cual titularemos Inocencia Perdida. La trama inicia con la irrupción de la policía en la casa de los Miller para arrestar a Jamie, un adolescente de 13 años acusado del asesinato de su compañera de clase, Katie. El episodio se centra en el desconcierto y la incredulidad de la familia mientras Jamie es llevado a la comisaría para ser interrogado. Acá se exploran las primeras reacciones de los padres ante lo sucedido y el cómo reacciona la comunidad ante la acusación. Y es que este capítulo ya de inicio nos explora la violencia adolescente y la influencia de las redes sociales. De una manera muy realista, por decirlo así, ya que al inicio nos muestran a este niño inocente y realmente un gran actor quien lo interpreta. Para hacer el primer trabajo actoral de Owen Cooper, mis respetos. Y él nos interpreta a un Jamie que, claro, al inicio es lo que un adulto ve en un joven de 13 años usualmente, ¿no? Y lo que la sociedad percibiría como lo que debería ser un joven de 13 años. Inocente, introvertido, lo vemos asustado, lo vemos angustiado, lo vemos como una cría, ¿sí? Es como un niño. O sea, ¿por qué están llevándose a este niño? Sí, pobrecito, mírenlo, lo aterrorizado que está. Obviamente él no pudo haber hecho nada malo. ¿Cómo va a ser algo malo si apenas tiene 13 años? Pero eso por supuesto evoluciona con la trama. Lo vemos ir a la comisaría con los padres, él elige al padre en lugar de la madre para entrar. La madre no entiende muy bien el por qué, pero acá ya nos muestran el cómo Jamie idealiza como esta figura o las figuras masculinas en su vida y cómo las ve como muy diferentes a las femeninas. Él ve a su papá como un referente, ¿no? Entonces él dice, yo quiero a mi papá acá conmigo. El papá lo consuela, inicialmente nunca lo juzga, nunca piensa mal de él, pero en un punto sí le pregunta, dime la verdad, ¿lo hiciste? Y el niño le dice que no, convencidísimo de que no. O sea, el niño así de, papá, no, yo no he hecho nada malo, no. Y el papá dice, vale, te creo porque eres mi hijo y ¿cómo me vas a mentir? Obviamente no. Si tú eres un niño bueno, no me mentirías. El papá decide creerle, pero luego le presentan la evidencia, que es nada más y nada menos que un video. Y aquí se me hace muy interesante porque estamos hablando de que en la vida real pocas veces hay videos, ¿no? O sea, usualmente es como la investigación y tal, pero no hay tantas pruebas tan tangibles, pero en este caso lo había. O sea, la serie de entrada te está diciendo, él fue, o sea, no hay ninguna duda de que este niño sí desvivió a esa niña. Pero claro, ya estamos tan metidos no solo en la posición de la familia, sino en ver a Jamie así, un niño tan inocente, que uno al inicio no lo puede creer. O sea, es como, pero ¿cómo así? A pesar de que lo estamos viendo, a pesar de que estamos viendo cómo la empujó, cómo la apuñaló en repetidas ocasiones con muchísima rabia, y es como que aún así
es difícil de creer, y creo que era lo que quería también mostrar la serie, ¿no? Como el que incluso cuando hay pruebas, esto lo tratan como si no fuera verdad, como no, eso de pronto no fue tan así, o de pronto pasó por algo, y es como, no, está la prueba, no puedes defenderlo como inocente más o justificar esto porque estás viendo con tus ojos cómo fueron las cosas. Entonces ya de entrada te pone como ese realismo sobre la mesa, de sí fue, asúmelo. Pero incluso acá, cuando el mismo padre lo está viendo, él mismo no lo puede creer y como que bloquea la realidad de la situación, ¿no? Y aquí vamos al segundo capítulo, al cual llamaremos Más allá de la pantalla. Los detectives Bascom y Frank llevan la investigación al entorno escolar de Jamie. A través de entrevistas con estudiantes y profesores se revelan dinámicas de acoso escolar, la influencia de las redes sociales y la propagación de ideologías misóginas que pudieron haber afectado a Jamie. Este capítulo profundiza cómo el ambiente escolar y digital puede influir en el comportamiento de los adolescentes y las personas. Y es que este capítulo se centra en el acoso, el bullying y los micromachismos. Acá empieza como a entenderse mejor la situación. Nos ponemos en la posición del investigador, que es Bascom, y él como él no entiende, nosotros tampoco, ¿no? Ahí empezamos todos como a estar en la misma posición, como que él está perdido y por ende el espectador también, hasta que empiezan a explicar un poco mejor. Que si les voy a ser un poquito sincera, de mi parte, y yo creo que de pronto de la de muchas chicas o de la de muchas personas que estén como más empapadas de estos casos o hayan como investigado más al respecto de ello, pues creo que ya muchos desde el inicio sabíamos por dónde iba la cosa, ¿no? Y por qué había pasado esto, porque pues realmente es una historia que está basada en muchas historias de la vida real. El mismo creador y los mismos creadores lo dijeron, que se pusieron a investigar todos estos casos que hay de jóvenes que desviven chicas, y es como, bueno, hay factores en común y es básicamente lo que la trama nos narra. Entonces muchos, bueno, ya como que sabíamos por dónde iba la cosa, pero acá nos aterrizan más la idea, ¿no? El capítulo nos muestra diferentes perspectivas y al inicio nos empieza contando la historia de una de las amigas de Katie. Es una chica que por lo que habla podemos percibir que también ha sido como discriminada de varias maneras y que Katie era una gran parte de su mundo y ahora no tiene eso y se la quitaron. Ella expresa que básicamente sabía que ellos eran capaces de hacer este tipo de cosas por la forma violenta que tenían de comportarse como este grupo de amigos, y la vemos a ella también, obviamente pues le acaban de matar a su mejor amiga, muy afectada, muy cerrada también como a hablar con la policía, muy molesta de que no se haya hecho mucho más al respecto. Y también empezamos a ver cómo no hay un control como de la institución y el cómo los colegios y las escuelas y las entidades no tienen como una red de protección para estas cosas, tanto para evitar que pasen como para después que pasan. Realmente no hay como un acompañamiento en ello. Por ende, pues los chicos no responden bien a estas autoridades porque sienten que nunca estuvieron para ellos de alguna manera. Después de que la amiga de Katie habla con la policía, vemos como el recreo, ¿no? Como que todos los chicos salen a recreo y vemos cómo todo es muy violento en este espacio, y la amiga de Katie, al saber que este grupo de chicos fue quienes desvivieron a su amiga, va y se torna agresiva con ellos y golpea a uno de ellos y se la llevan a ella, obviamente, pues a castigo, a ella, o sea, ¿qué te pasa? Vamos a llamar a tu mamá, esto no está nada bien. Y obviamente se le ve a ella muy alterada y vemos cómo los chicos en este colegio reaccionan mucho a base de violencia, ¿no? No hay cómo canalizar sus emociones, no tienen cómo llevarlas, y en el caso por ejemplo de esta chica que se ve, o pues narran que era una chica muy solitaria, de hecho dicen que solo tiene a su mamá y a Katie, ella misma lo dice, y ahora Katie no está y su mamá al parecer es bastante ausente y está bastante ocupada con el trabajo, porque de hecho la llaman para que vaya al colegio a, bueno, mire lo que su hija hizo que está súper mal, y la mamá no aparece, de plano es como, está ocupada, no puede venir, y eso es súper triste, ¿no? Porque vemos que realmente no hay un acompañamiento a estos jóvenes y que están un poquito por la vida como pueden y a veces no pueden. Luego vemos que hablan con un amigo de Jamie y él inicialmente ve al policía como un poquito también como una eminencia de alguna forma y le dice como, no, tú debiste ser muy popular con las chicas, y vemos que tiene muy presente esto de la popularidad y esto de estar en un estatus también con las mujeres y tal, y como ve que el policía da esa vibra, pues lo respeta, ¿no? De alguna forma. Pero eventualmente cuando el policía empieza realmente a hacerle preguntas importantes, pues el chico también se distancia, el chico también, no quiero, no me interesa, y también vemos que se va. Pero claro, también podemos ver lo importante que son las relaciones padre-hijo, porque vemos al policía con su hijo y cómo su hijo también trata de conectar con él, pero él es un padre que está muy ocupado siempre, que está con sus investigaciones, y entonces viven como una desconexión permanente, y eso le genera como una soledad a su hijo, como un distanciamiento también, pero él quiere ayudarlo en su trabajo, así que va y le dice, a ver papá, te veo muy perdido, te voy a ayudar, y él le explica como el trasfondo de lo que está pasando y qué llevó a ciertas cosas. Le explica cosas que tal vez el policía no podría entender porque es como un mundo en el que están más los chicos, los más jóvenes, y pues de pronto un adulto no sabrá mucho estas cosas también porque pues claro, no se comunica mucho con su hijo, entonces ¿cómo lo va a saber? Quizá si el policía tuviera una mejor relación con su hijo, lo mismo que el padre de Jamie, si tuvieran una mejor relación sabrían estas cosas y hubieran podido evitar otras. Como eso no es así, el hijo le explica al policía como, a ver, pasa esto. Le explica que Katie
le decía a Jamie incel y le comentaba que lo era en redes sociales, que es un chico en celibato voluntario, que bueno, acá el policía le dice algo muy cierto, es como, pero ¿cómo así? ¿Quién no lo es a los 13? ¿Quién no está voluntariamente a los 13? Y es como, no, es que estas son personas que se perciben así, pero también puede ser usado como insulto, y también le cuenta como que se llevaban mal con las mujeres, como este grupo de amigos y tal, por comunidades como la de la Red Pill, que son comunidades que están llenas de hombres que básicamente detestan a las mujeres y les une este odio hacia las mujeres porque piensan que todo lo que no les sale bien en la vida es un poco culpa de ellas. Pero digamos que ellos nunca cuestionan como, a ver, está este otro hombre al que de pronto le salen mejor las cosas o al que de pronto le va mejor con las mujeres. ¿Por qué le va mejor? ¿Qué hace que sea diferente? De pronto él se cuestiona a sí mismo, de pronto él crece como persona constantemente y eso hace que las chicas lo vean atractivo, eso hace que haya un respeto más grande con ellas, de pronto él sí se abre a tener amigas y sí se abre a admirar o respetar a otras mujeres y asimismo ellas le dan su admiración y respeto. No, eso no se cuestiona la Red Pill, sino como las mujeres no me quieren, entonces las odio y odio todo lo que ellas están luchando y odio todo lo que ellas hacen y bueno, eso te carcome, por supuesto. Se mencionan personajes como Andrew Tate que llevan a los hombres y en especial a los niños que tienen acceso a estos videos a crecer de esta manera con resentimiento sin bases, entonces ellos no entienden por qué se les rechaza por pensar así, pero no se dan cuenta que están rechazando y violentando a otras personas con este pensamiento. Entonces bueno, se abarca todo esto que es muy interesante también, es una conversación que hay que tener del cómo hombres adultos que nunca supieron aprender a llevar su vida están haciéndole este daño a los niños y volviéndolos violentos y agresivos y faltos de poderse relacionar con otras personas. Más ya para el final del capítulo nos enteramos que el amigo de Jamie efectivamente le había dado el cuchillo y es arrestado. Pero vemos un patrón que luego vemos en Jamie que es muy complejo y es el patrón del chico que considera que no ha hecho nada malo porque pudo haber hecho algo peor, ¿no? Es como, yo le di el cuchillo pero pude haber sido yo el que la desviviera y es como, a ver, que tú le des un cuchillo a otra persona sabiendo que quiere ir a intimidar a una nena no te hace una buena persona tampoco, o sea, también te hace responsable de lo sucedido de alguna manera y hay que empezar a cuestionarse el por qué piensas que eso estaría bien, ¿no? Porque le darías un cuchillo a un amigo tuyo para que vaya y haga algo así. Entonces eso se me hace muy interesante. Al final vemos una escena bastante linda que es el policía con su hijo diciéndole, ¿sabe qué? Voy a dejar esto del trabajo de momento, vamos a comer, vamos a hacer algo los dos y el hijo se pone bastante feliz, lo vemos como, ok, qué bonito esto y nos deja esta sensación de si pausas de pronto tu vida como padre, porque siento que esta serie está muy planteada desde el punto de los padres, digamos, si dejas de pensar en ti por un momento y entiendes que trajiste otra vida al mundo y que tienes también que acompañarle, de pronto estas cosas se pueden evitar y de pronto él no va a sentir una soledad o un desamparamiento respecto a lo que piensa, a lo que siente, a lo que quiere o no quiere hacer. Por el otro lado está algo un poco más triste, que es que vemos a la otra chica, la amiga de Katie, y la vemos irse sola, vemos que no tiene a nadie y que la única persona que estaba en su vida pues ya no está, así que ahora básicamente está en la nada y claro, nos deja una interrogante de qué va a hacer de esta chica, ¿no? Porque si el chico que tenía toda su familia acompañándolo, una familia relativamente bien, relativamente normal, que es Jamie, y terminó de esta manera, hizo estas cosas, esta chica que no tiene a nadie, que sola, ¿qué va a pasar con ella, no? Es también como algo que me pareció bastante fuerte. Al final, pues tenemos una toma muy interesante con un dron y luego vemos al padre, que es un gran actor y también es uno de los productores y creadores de la serie. Lo vemos llevándole rosas a la tumba de la chica, bueno, a donde sucedió lo que sucedió y es una escena bastante fuerte porque es como, aquí quizá me faltó un poquito de perspectiva de Katie y no precisamente de ella porque pues ella ya está sin vida, pero quizá de su familia, así como tuvimos de la familia del policía, así como tuvimos de la familia de Jamie y que una cosa que la otra, me hubiera gustado al menos no sé, por ejemplo, que en ese momento él se cruzara con la mamá de Katie y ver que claro, así como está destrozándole la vida a la familia de Jamie, esta situación no se alcanzó ni a imaginar lo que es para la familia de la chica que ya no está, ¿no? De la chica que les arrebataron, que desvivieron. Entonces creo que hubiera sido importante de pronto agregar algo por el estilo, pero igual, bueno, como está, es muy interesante también y es una escena bastante diciente, ¿no? Esta en la que le lleva las flores a Katie. En este capítulo también hay una de las partes que se me hacen más importantes en toda la serie y es un momento en el que la detective Frank le dice a Bascom que es muy fuerte porque todo se está centrando un poquito en el chico y de lo que se habla es de él y lo que se investiga es de él y lo que suena es con él y que realmente la familia de la chica, su historia, quién era ella, serán olvidados, eventualmente quedará un poco como un número, ¿no? Como una más y que es muy duro porque no hubo nadie lo suficientemente preocupado por ella, por su entorno, por lo que pasaba a su alrededor para
que esto se pudiera evitar y que ahora a nadie le terminará importando a futuro y él sí sigue con vida y sí sigue como llevando su vida, que posiblemente lo siga haciendo, pero ella ya no tiene esa oportunidad y no hay el suficiente enfoque o respeto o interés en ello, y el policía le dice que no, que él siente que todo se está haciendo por ella y para poder contar su historia y resolver su historia y hacer justicia, pero pues luego es como, bueno, o sea, qué sé yo, ve tú a trabajar y yo pues seguiré investigando también acá. Y siento que esa parte se me hizo como curiosa tanto en la serie como en la vida real. Por supuesto sabemos por los mismos creadores que la serie está hecha para dar visibilidad a estos casos y que estas cosas dejen de pasar, pero muchas personas no se lo están tomando así y realmente pareciera que se lo están tomando como si se justificara a Jamie de alguna manera, cuando no es el caso para nada, pero la gente a veces no tiene mucho sentido común. Entonces quizá me parece que tal vez la serie, no sé si a propósito o sin querer, pero cayó en esto mismo que ella dice, ¿no? En esto mismo al final de lo que se habla es del chico y de sí, como de su historia, de su vida, y la chica pasa a ser un poquito un número, y creo que un poquito así es con la serie. Lo que les digo, no sé si sea un problema directo como de pronto de guión o algo así, o tal vez fue a propósito de esa manera, no lo sé. Igual la serie es maravillosa, pero creo que tiene esas pequeñitas cosas que me dejan como, ok, de pronto la gente no entendió muy bien estas cosas, a pesar de que bueno, de que está puesto en pantalla, y eso tampoco es del todo culpa de la serie, ya que la gente no vea un poco más allá. Pero diría la presidenta mexicana, lo que no se nombra no existe, y a veces es necesario que para que la gente caiga un poquito más en razón, se mencione más puntualmente este tipo de cosas. Luego vamos con el episodio 3, que para mí es el mejor de la serie, y lo vamos a titular La máscara de la masculinidad. En este episodio nos muestran cómo Jamie se encuentra en sesiones con la psicóloga Bryony Ariston, donde se exploran sus motivaciones y el estado mental que lo llevó al crimen. Se abordan temas como la baja autoestima, el rechazo social y la exposición a comunidades en línea que promueven la misoginia. Este episodio ofrece una mirada realmente profunda a los factores que contribuyeron al trágico desenlace. Y es que este capítulo es una obra de arte, podría ser una película por sí sola. Porque al inicio tenemos un Jamie relativamente como muy dulce, ¿no? Como que se ve medio ingenuo, y lo vemos siendo muy amable con la psicóloga. Vemos que realmente disfruta la compañía de esta mujer que viene a charlar con él y que se interesa en él y lo que él piensa y lo que él es. Incluso cuentan que había otro psicólogo hombre que iba, pero hacía como preguntas súper básicas, entonces pues a él le daba un poquito igual. Y que aquí entra otra cosa muy, muy interesante que yo he visto por lo menos en mis relaciones interpersonales, y es que estos hombres que de repente son un poco más violentos con las mujeres, realmente les gusta la compañía de las mujeres y realmente disfrutan que las mujeres los escuchen y tener amigas y tal, pero no saben cómo tener estas conexiones o cómo cuidar estas relaciones interpersonales con mujeres. Entonces eso los conflictúa y los vuelve agresivos al no saber cómo llevar las cosas. Y vemos que charlan muy bien, ella incluso le lleva un sándwich, que una bebida, que tal, y todo anda perfectamente hasta que ella empieza a preguntarle cosas que a Jamie no le gustan, ¿no? Y así mismo cuando ella empieza a no portarse como él lo esperaría, como él espera que ella se porte, como que se le sale un poco del camino de lo que él ve en ella, entonces él se empieza a molestar. Y es como, tú no deberías estarte portando así, deberías estarme hablando de otra manera, ¿por qué no lo estás haciendo? Tienes que seguir este camino que yo planteo del cómo quiero que tú me trates, ¿no? Los dos actores, una belleza, la química que tenían acá es fabulosa. Tengo entendido que esta fue apenas la segunda, tercera toma, si no estoy mal, de este capítulo, que fue el primero que grabaron, por cierto. Entonces se me hace arte lo que lograron, y que ambos tenían muy claro su personaje y tenían mucha línea de pensamiento, tenían muchísimo en ellos, teniendo muy claro a quién interpretaban y qué pensaba ese personaje al que interpretaban, y eso es muy difícil de lograr. Ella le empieza a preguntar sobre su familia y a él como que esto no le gusta mucho. Le pregunta sobre el padre, porque claro, acá hacen mucho énfasis en que como es el padre puede llegar a ser el hijo, o incluso peor si no se llevan las cosas de buena manera, y lo que el niño vea que es el padre va a querer imitarlo o va inconscientemente a hacerlo sin entender muy bien por qué el padre es así, él se va a volver así de alguna forma. Entonces Jamie sí empieza a contar que el padre a veces es agresivo y que él sí a veces como que no sé, rompe cosas o tira cosas, y a veces sí grita, pero como que minimiza mucho esa violencia del padre, ¿no? Todo el tiempo es como, pues sí, una vez gritó a mi mamá y trató mal así, dijo tal, e hizo tal, pero nada grave, pero mi papá es un buen hombre, pero o sea, no pienses que es que él es malo. Y es como el niño tiene tan normalizado esto que no lo ve como algo malo, o sea, no lo ve como, oye, esto de pronto sí es agresivo o violento, sino es como, no, pero, o sea, normal, no es nada a cuestionar para él. Y aquí también vemos cómo la cara de la psicóloga empieza a cambiar de Erin, o sea, porque de inicio podemos notar que ella sí siente como mucho, no empatía, sino como algún tipo de aprecio, ¿no? Como que le está cogiendo un poco como de cariño a este niño,
con quien ha estado hablando y al que está investigando, porque pues es un niño que es muy encantador con ella de alguna manera, o que lo había sido hasta ese momento. Entonces vemos que sí le habla como con mucha dulzura y así como muy divertida y tal, y tienen como estos chistes, pero cuando él empieza a transformarse, cuando él empieza a volverse esta persona agresiva, a ella también la vemos transformarse. Obviamente ella es una psicóloga, entonces mantiene muy bien su papel de estar casi siempre como impoluta, como ok, pero se ve en sus ojos, se ve en su expresión todos los cambios que ya va pasando, el cómo ella empieza a ver como, ush, ok, este niño de pronto sí hizo algo malo, de pronto sí es diferente a lo que yo había venido viendo en él, de pronto sí es bastante agresivo, ¿qué pasa con él? Y la vemos como pasar de ese cariño que se le medio veía a realmente un conflicto de, uff, ¿quién es este niño realmente? ¿Qué hago ahora con este cariño que le tenía? Entonces es muy, muy, muy interesante. Él cada vez empieza a ser más y más agresivo y empiezan este conflicto entre que él se vuelve muy agresivo y no sabe cómo controlar su ira y tira cosas y como que la intimida, y al ver que ella como que se queda como quieta y no hace mucho más allá, él como que se calma y así una y otra vez, pero le empieza a molestar como lo que es ella, como que ella no actúe como él quiere, como que en un punto por ejemplo ella le dice al guardia que no se preocupe, que ella puede manejarlo, y al niño se le da rabia, es como, ¿quién te crees? O sea, ¿te crees una reina? ¿Por qué tienes que hacer así con la mano? O sea, ¿qué te pasa? Como que le molesta todo lo que esta mujer a la que ya le había cogido cariño empieza a hacer cuando no es lo que él quiere que ella sea. Y aquí en este rifirrafe llegamos a la parte más importante, según mi perspectiva, de toda la serie, que es cuando Jamie cuenta básicamente cómo fueron las cosas y termina confesando. Él inicia contando primero como su versión, ¿no? Como que él se sentía como atacado por Katie, porque Katie le decía a él que era un incel y se lo comentaba, y entonces él se sentía muy mal por eso y que no le parecía, entonces que le tenía como rabia, ¿no? Que le tenía rabia por eso. Pero entonces luego cuando la psicóloga empieza a indagar como, ok, ¿por qué te dicen eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo es la cosa? Él termina como soltando varios datos que se me hacen la base de la historia. Él básicamente cuenta que realmente también buleaban de alguna manera a Katie y a las mujeres del salón, pero que para él no lo veía básicamente como bulear, ¿no? Él era como, no, pues nos molestamos entre todos, si yo la buleo no está mal, pero si ella me bulea sí me siento mal, digamos de alguna manera. Muy curioso porque incluso cuenta que sus amigos hombres también lo bulean a él y que incluso físicamente eran agresivos con él, pero él eso no lo veía tan mal, eso no le dolía tanto, eso él lo normalizó total porque él normalizó la violencia en los hombres, pero cuando una mujer medio se defendía o medio lo insultaba, él es como, no, Dios mío, o sea, sentía una rabia que él no entendía por qué y no podía controlarla. Se cuenta que más que un bully de parte de Katie, era más o menos una defensa porque Jamie y sus amigos eran bastante violentos con ellas también, y que hicieron algo que se me hizo bastante grave. Me hubiera gustado que indagaran eso más porque las personas un poquito lo están pasando de lado, y es que narran como Jamie y sus amigos veían fotos de Katie sin ropa y sin su consentimiento, por supuesto. O sea, ella no sabía que se estaban rotando estas fotos y las veían, se las rotaban, se burlaban. Jamie incluso dice como, ay, es que ahora a mi amigo no le van a mandar más fotos por eso. O sea, él no ve malo haber visto fotos y rotarse fotos de una mujer sin su consentimiento, sino que ve malo es que Ash ahora no le van a enviar más fotos. E incluso la psicóloga le dice como, pero entonces piensas que tu amigo debió esperar más tiempo a que le dieran más fotos para ahí sí empezar a rotarlas. Y Jamie es como, pues sí, o sea, así ve las cosas él ve muy grave que a él le digan incel, pero rotarse fotos de una niña de 13 años, de 12, creo que era un año menor, sin ropa, para él eso es normal y ella no tendría por qué molestarse por eso. Eso se me hizo bastante impactante porque así siento que piensan los niños y muchos hombres hoy en día en la sociedad. Lo grave se les hace la respuesta que hay hacia ello y no qué provocó esa molestia, ¿no? Jamie acá incluso acepta algo que también es algo muy de la masculinidad tóxica y que se ha sabido toda la vida, y es el típico, si este niño te molesta es porque gusta de ti, y nos acostumbraron a que entonces la violencia significaba amor, y es como él mismo dice, yo quería humillarle, busqué humillarle, arrastrarla por el piso con mis amigos para ver si salía conmigo. Y no quiso salir conmigo, o sea, ¿cómo se le ocurre? Y al niño se le hace eso inconcebible, o sea, es como así que estás ahí degradada, que ya te por debajemos por el piso y que no vas a querer salir conmigo. Entonces me parece increíble toda la línea de pensamiento que hay en esta parte y todo lo que nos cuenta eso de la historia, y es como cuando ella decidió no salir conmigo después de que yo la humillé, eso me dio demasiada rabia y fue cuando fui a amenazarla con un cuchillo y terminé desviviéndola, porque cómo me va a rechazar después de todo lo que le hice. O sea, a él se le hace inconcebible que ella lo rechazara, con todo y lo que la violentó, la agredió, la por debajo, y él no entiende cómo es que ella no gusta de él. Entonces creo que este capítulo realmente es bastante interesante, y la psicóloga misma está como con cara de
Y en su cabeza se nota como ella ya va entendiendo todo lo que pasó, como ella ya va entendiendo cómo piensa Jamie y cómo se va dando cuenta que él es efectivamente culpable, hasta que pues Jamie le confiesa. Y luego cuando le confiesa le da mucha rabia con la psicóloga y es como, no, ¿qué te pasa? Tú me hiciste hacer eso, te odio, tal. Pero es muy interesante porque justo la está gritando y ella le dice, listo, esta es la última vez que nos vemos, no te preocupes, yo no te molesto más. Y él es como, no, ¿cómo así? Pero por favor, vuelve, pero no. O sea, sí vemos que él la trataba con mucha violencia, pero en realidad le tenía cariño y buscaba como su aceptación. Entonces es muy fuerte ver porque siento que describe perfectamente el cómo son las relaciones de los chicos y las chicas, de estos chicos, de estos hombres con las mujeres, el cómo las ven y lo que esperan de ellas sin dar un respeto o un interés o un cambio o sí, todas estas cosas. También al inicio nos cuenta Jamie que su padre de hecho no tiene amigas y que él tampoco tiene amigas per se, o sea que sus amigos son los hombres y que las mujeres no son sus amigas y que las mujeres son como para salir y ya, o sea que le gustan las mujeres y que no es gay y se siente súper ofendido cuando la psicóloga sugiere que él es gay pero no lo estaba ni siquiera sugiriendo, que también es un aspecto muy común en la masculinidad tóxica, que es como, no soy gay, como así, y se ofenden un montón, pero luego es como que tratan súper mal a las mujeres también, entonces es súper contradictorio. Y acá también se aborda eso, como cómo los hombres ven a las mujeres solo para una cosa, pero como que los espacios de respeto, de admiración, de compañerismo solo se los dejan a los chicos. Y lo que es como sexo o relación, eso las chicas, pero no hay como un equilibrio en ello y eso también contribuye a que no sepan relacionarse con pues las mujeres. Ahora vamos al cuarto y último capítulo. A este lo llamaremos Reflejos de la Sociedad. Poco más de un año después del arresto, la familia Miller enfrenta las consecuencias del crimen en su vida cotidiana. El episodio muestra la devastación emocional, las tensiones familiares y la estigmatización social. Y es que este episodio nos centra en el día del cumpleaños del padre, que como ya lo dije es un grandísimo actor. Yo a él lo conocí por una serie que se llama This is England, de hace unos años ya. Y bueno, esta historia también es en gran parte de él y cosas que él quería contar y que quería investigar del por qué los jóvenes se portaban como se portan, ¿no? Habla no solo en el capítulo, sino en varias entrevistas de cómo cuando él era joven, y en el capítulo lo hace con la esposa, de cuando ellos eran jóvenes y tal, de cómo ellos salían, estaban afuera, jugaban, ¿no? Estaban en diferentes espacios y ahora pues los chicos están como metidos en internet viendo cosas que los padres pues no tienen mucha idea y no charlan con ellos tampoco. Entonces pues estos niños se sumergen en un mundo que a veces ni conocen ni entienden y es muy peligroso esto. Vemos que le llega al padre un dibujo carta de su hijo en el que lo retrata a él y bueno, él dice no, pues es muy bueno dibujando y tal. Vemos que incluso él está tratando ahí como de besar a su esposa, darle afecto, de que hagan cosas, o sea, están tratando como de recuperar su vida, ¿no? Y se ve relativamente bien, o sea, se ve relativamente tranquilo todo hasta que sale y ve que su camioneta tiene una palabra, bueno, es algo así como depredador o pedófilo, abusador. Y claro, esto les cambia el día, ¿no? Esto les trae de vuelta todo esto que pasó, les plantea una realidad que es muy difícil de llevar para una familia y que trataron de negarse por mucho tiempo. Entonces, bueno, que vamos a comprar pintura, que cómo solucionamos esto, van los tres con su hija, que es una niña muy diferente, ¿no? Porque acá también se muestra el cómo ella es totalmente distinta, aunque igual también está en el celular, igual está en sus cosas, como que es muy diferente la forma de comportarse y socializar que tiene la hija. Los vemos incluso disfrutar el trayecto, ponerse que una canción, que una cosa, que la otra. Llegan al sitio de pinturas y uno de los que trabaja ahí lo reconoce al padre y es súper fuerte esta escena porque le dice básicamente que lo admira, ¿no? Porque él piensa que el padre está como de acuerdo con lo que hizo el hijo de alguna manera y dice como no, somos muchos los que vimos fotos de la niña, o sea, veían estas fotos de la niña de 12, 13 años, un adulto ya, porque el chico pues era mucho mayor que Jamie, mucho mayor que Katie, que todos ellos, porque pues ya tenía trabajo y tal. Y este muchacho más mayor le dice, no, nosotros estamos con su hijo y si usted necesita una colecta, vamos a hacerla porque creemos en él y esto seguro es una conspiración, ¿por qué no? Porque estamos igual a favor de él en esta situación. Y es como acabe este grupo de hombres y dice, Dios mío, o sea, realmente es un gran grupo de hombres que piensan que hacer esto está bien, que piensan que lo que mi hijo hizo es correcto, o sea, como que queda como muy sorprendido y no le gusta nada esta charla, pero luego sale y ve como a quienes pintaron su camioneta y también se porta de forma agresiva y tira la pintura y se pelea con todos y vemos que es una persona que también fue muy agresiva y que también le enseñó un poquito a Jamie esto, que no es culpa de él porque quien hizo esto fue Jamie, ya a los 13 años, pues digamos que medio consciente de lo que hacía, porque pues ya es una edad un poquito medio consciente, pero aún así sigue siendo un adolescente, un nene que
principalmente recibe la información que le llega y lo que ve como una esponja, y eso es lo que lo ha construido, criado. Y si él está expuesto a de pronto ver a su papá ser agresivo y a de pronto esta violencia, estos grupos en redes y estos resentimientos y tal, pues él va a crecer pensando que eso es lo correcto y que eso es lo que él debe ser, ¿no? Que eso es lo que un hombre es, porque de hecho a la psicóloga le dice también que su padre es un hombre hombre y que su abuelo también. Entonces esto es una parte muy importante del por qué pasan estas cosas a veces también, y a veces como los papás no son conscientes de ello. Ya cuando van de vuelta en el carro llama Jamie y les da la bomba, la noticia que los deja como en shock, y es un: me voy a declarar culpable. Me voy a declarar culpable y lo siento mucho. Y bueno, el papá queda en shock, la familia queda en shock, muy triste, lloran. Y luego tenemos esta escena muy bonita y muy fuerte de los dos padres hablando. Al inicio la mamá trata de hablar con el papá, pero él le dice la típica que los hombres suelen decirle a las mujeres para no enfrentar ciertas emociones, y es: no vayas a empezar, ¿no? No empieces con esto, ya otra vez con tus cosas. Y ella es como: no, es que también hay que hablar estas cosas, porque también entonces nos va a carcomer a nosotros y mira lo que pasó. O sea, asumo yo como espectadora que de seguro esto también era algo que el papá le enseñaba a Jamie, ¿no? Que pues un hombre no habla mucho de sus emociones, de lo que piensa, de lo que siente, y que mantente hombre hombre y ya está. Aquí el padre también se quiebra y dice: no entiendo cómo pasó esto, mi papá era pues mucho peor conmigo y yo no era así con Jamie, entonces porque él salió así. Es como que vemos que él piensa que porque fue un poco menos agresivo que su padre, Jamie tendría que ser mejor que él, pero eso no siempre funciona de esa manera, y usualmente de hecho no es así. Entonces vemos que al inicio no toma mucha responsabilidad en ello, pero luego como que va cayendo en cuenta, ¿no? Y dice: no, pero seré yo un mal padre. La esposa le dice: no, tú no eres un mal padre. Él le dice: no, tú tampoco eres una mala madre, somos buenos padres. Y se tratan de convencer de eso, y de alguna manera lo son. O sea, no eran malos padres, pero tal vez pudieron haber hecho mucho más, que fue lo que de hecho dijeron al final. Y de nuevo lo que se me hace muy interesante es que está esta serie situada en la historia de un niño con una familia compuesta totalmente, con una madre, un padre que tampoco lo agredían así a gran medida, con una hermana, con una familia pues bien, digámoslo así, y terminaron así las cosas. Ahora, en familias que esto es mucho peor, pues claro, es mucho más denso, ¿no? Y que realmente son muchísimos los casos. Al final los padres como que lo asumen, se abrazan, y hay un punto que se me hizo también muy importante, y es que llega la hija y bueno, como que habla con ellos y vemos que ella es súper comprensiva y tal, y él le pregunta a la mamá: ¿cómo la hicimos a ella? Y la mamá le dice: pues igual que a Jamie. O sea, y siento que esa frase resume todo, porque es como vemos en el día a día que muchas mujeres son violentadas, abusadas, maltratadas, y la respuesta en una gran mayoría no es que las mujeres salgan y desvivan personas y, mejor dicho, hagan guerras y destruyan todo, que es contrario a lo que la gente piensa, ¿no? Porque la gente dice es que machismo y feminismo lo mismo, no tienen nada que ver. Uno es una violencia sistemática y el otro es una respuesta en defensa que no hace para nada lo mismo, que no es como entonces a nosotras entonces salimos a... No, eso nunca ha pasado, las mujeres nunca han hecho eso. Entonces creo que esto que se dice lo representa muy bien, porque también muchas veces, por ejemplo, cuando vemos como asesinos seriales o abusadores, muchas personas dicen como: no, es que a él también le pasaba esto, es que en su infancia le hicieron tal. Y a muchas mujeres también les pasan esas agresiones, esas violencias, y no resultan en asesinas seriales y no resultan en abusadoras pederastas. Entonces siento que es lo que resume también esa frase, que es: quizá a veces está tan permitida y tan normalizada la violencia en los hombres que no se ha sabido frenar para que esto no termine a mal, y entonces luego la gente no se da cuenta de que, como dijo también el mismo creador, la misma sociedad avaló esto. Como dijeron ellos: toma un pueblo para criar un niño, y es como todos tenemos también una pequeña parte en cómo se va avanzando la sociedad. Y claro, si está normalizada y permitida la violencia en los hombres y se ve como algo de machos y tal, luego cuando esa violencia no la sepan controlar, pues ¿y ahora qué? Me hago entender. O sea, es como hay que frenar también esas cosas para evitar desenlaces peores y no normalizar que si me siento mal o molesto, soy agresivo y destruyo todo, porque luego pasan cosas como la de Jamie, y el mismo papá no entendía que de pronto su agresividad también podía haber permeado la de su hijo. Y al final está esta escena durísima del padre arropando el osito de peluche del niño, dándole un besito, o sea, la recuerdo y me dan ganas de llorar, dándole un besito en la frente diciéndole: pude haberlo hecho mejor. O sea, ojalá todos los padres pensaran así, y espero viendo esta serie pueda evitarse que pasen más cosas como la de Jamie y muchos padres vean esto y digan: hey, tengo que hacerlo mejor, y así podemos construir una sociedad mucho más humana y mucho menos violenta, ¿no? Creo que eso es lo más importante y lo que realmente quiere lograr esta gran serie.
Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Cuéntenme qué tal les pareció, qué piensan, cuál fue el mejor capítulo para ustedes, qué fue lo que más les marcó, qué piensan de toda la historia que nos quieren narrar. Muchísimas gracias por estar acá viendo este video. Si les gustó, no olviden suscribirse y dar like para que estemos siempre conectados. Y nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo enorme.